Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast México sin filtro. El día de hoy hablaremos sobre la violencia de docentes a alumnos. La violencia de un docente a un alumno puede manifestarse como violencia física, verbal, como insultos, burlas o psicológica en amenazas, discriminación y aislamiento, y puede ser el resultado de factores como el ejercicio abusivo del poder, la desigualdad de trato o prejuicios sociales. Hay varios tipos de violencia, que es la física, que son agresiones, golpear, amenazar con armas o dañar a las pertenencias del estudiante. La verbal, insultos, burlas, poner apodos, humillar o regañar en público de forma excesiva. La psicológica, amenazas, difamación, discriminación por características físicas, género, edad, origen o condición social. La digital, que es ciberacoso, difusión de calumnias o videos a través de internet o redes sociales. Exclusión, mantener al estudiante aislado o impedir su participación. También está la social, que consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Efectos en el alumno. Impacto emocional y psicológico, que puede ser miedo, estrés postraumático, depresión, ansiedad, baja autoestima y problemas de conducta como ataques de ira. Deterioro del rendimiento académico. Disminución en la participación en clase por temor a ser ridiculizado o agredido. Problemas de salud física. Síntomas psicosomáticos como vómito o dolores de cabeza, sin causa aparente. ¿Qué hacer y cómo denunciar? Informar a autoridades escolares. Comunica la situación a maestros, directores o el personal encargado de la convivencia escolar. Denunciar formalmente. Puede denunciar de manera anónima al 089 México o presentar una denuncia formal de la Fiscalía General de la República, según la gravedad de los hechos. Busca apoyo psicológico. Si la situación lo amerita, acuda a servicios de salud mental para recibir apoyo y tratamiento. Para que se considere acoso escolar, se deben presentar las siguientes características. La número 1 es abuso de poder. Este se refiere a los comportamientos frecuentes como agresión física, intimidación y amenazas por parte de un alumno o alumna o bien un grupo de alumnas o alumnos para humillar a transgredir emocionalmente. Y la repetición y sistematicidad es la actitud que se repite constantemente con el propósito de vulnerabilizar la condición física y emocional del alumno. Asimismo, viola los valores sociales y las conductas establecidas dentro de la escuela. El porcentaje de violencia en México es alto y varía según el tipo de violencia. El 70.1% de las mujeres de 15 o más han experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida, siendo la psicológica. La psicológica entra en el 51.6% y la sexual el 49.7%, las más prevalentes. Según datos del 2022, el 28% de los adolescentes en México de 12 a 17 años han sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses, lo que equivale aproximadamente a 3.3 millones de estudiantes. Otros estudios varían con un informe de la SEP indicando que el 32% de los menores de 15 han sido víctimas de maltrato en la escuela y otros reportan cifras como el 52% de las mujeres y el 25% de los hombres que han sufrido acoso escolar. El 28% del porcentaje de estudiantes de 12 a 17 años que han sido víctimas de acoso escolar en los últimos 12 meses lo marca una encuesta nacional sobre discriminación. El 3.3 millones es la cantidad de estudiantes adolescentes víctimas de acoso escolar en México. El 32% es el porcentaje de menores de 15 años que afirman ser víctimas de maltrato en la escuela. Eso lo
reitera una segunda encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad. El 52% de mujeres y 25% de hombres, el porcentaje de estudiantes que han sufrido acoso escolar de otro estudiante. Y el 7 de cada 10 niños es el porcentaje de niños que han sido víctimas de acoso escolar según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consecuencias que tienen para los docentes. Consecuencias legales y administrativas. Sanciones y responsabilidades. Los docentes pueden enfrentar actas administrativas por omisión o negligencia al no detener actos violentos. Responsabilidad por omisión. No denunciar casos de acoso escolar puede equipararse al delito de encubrimiento, con sanción que van desde multas hasta pena de prisión en casos graves. Lesiones a estudiantes. Si un docente lesiona a un estudiante, puede enfrentar multas o incluso penas de prisión, dependiendo qué tan grave sea la lesión. Consecuencias profesionales. Baja motivación y satisfacción laboral. También deterioro de la autoridad, impacto en la labor educativa, exigencia y presión. Consecuencias personales de la salud mental. La violencia escolar provoca estrés, ansiedad, agotamiento emocional y profesional y otros problemas psicológicos en los docentes. Daño a la integridad. Afecta la integridad física, psicológica, a la autoestima y a la seguridad personal de algunos docentes. Deterioro en la salud. El estrés acumulado puede llevar a problemas de salud más graves. Un caso que se dio en Puebla fue en la secundaria Héroes de Reforma en Puebla. Cuando ocurrió fue en enero del 2025, la noticia se publicó el 23 de enero del 2025. Lo que pasó fue que padres de familia acusan al profesor encargado de la banda de música de maltratar a estudiantes diciendo que hace comentarios groseros, denigrando su capacidad y su esfuerzo. Los padres pidieron la intervención de la Secretaría de Educación Pública porque consideran que las actitudes del maestro les están afectando psicológicamente a los alumnos. ¿Qué opinan sobre esto? Yo siento que a veces un comentario que puede llegar a ser un maestro, siento que ellos no miden las palabras, a veces, o sea, no siempre, porque a veces es coto, pero siento que a veces te dicen algo que pues para ti, o sea, no saben cómo eres tú, no saben cómo te vas a tomar tú las cosas, y aunque alguien diga, es que tienes que ser una persona totalmente madura, seamos honestos, si a alguien tú le dices algo que para ti es cotorreo y para esa persona no, tú terminas siendo la mala. Entonces, siento que a veces hay que medir un poco las palabras, y más si es un profesionista, porque no sabe con qué tipo de persona está tratando y qué tiene esa persona detrás. Y aparte hay veces que los maestros sí lo hacen por molestar. Es que no es tanto el que midas tus palabras, porque tienes que no es que midas tus palabras, sino el saber que estás en una profesión, estás haciendo tu trabajo y tienes que saber cómo hacerlo, porque por algo estudiaste para eso y por algo estás trabajando en eso, ¿no? Porque en lo personal tengo dos situaciones. Bueno, tenía dos situaciones. Entonces el poder que tienen también los profesores y dicen, es que no, a mí no me pueden hacer nada porque la SEP no me dice nada y no me puede hacer nada. Y vayan a decirle a quien quieran y no me pueden mover de aquí, ¿no? Entonces también es el poder que se toman. Porque en mi caso, yo tenía un profe que me daba artes y me enseñó a tocar la guitarra, que sí se lo agradezco por sus conocimientos, ¿no? Pero era de que, no trajiste el material, y era esto, me vale que estés lastimado y ponte a escribir planas en el sol, o andas y con testón y ponte a hacer planchas, y nos ponía
libretas encima, mochilas, como si estuvieran a militar, ¿no? O luego te decía, es que estoy hablando con retrasados o con enfermos mentales y era como, no tiene nada que ver, ¿no? Y digo, son los valores de cada persona, el cómo quieren fomentar su trabajo o su carrera, pero más que nada lo sorprendente es que luego los mismos profesores los cubren, porque es de, no sé, en las secundarias es de que está el director, la subdirectora y la coordinadora, y es de que, no, pues la coordinadora, tú no me lo vienes a reportar a mí, al director no, entonces entre los mismos profesores se protegen, porque también hay una situación de, bueno, en la escuela de mi hermana, había una situación de un profesor de rondalla y era como, les daba clases, ¿no? O sea, de que tocar el tambor y lo que tú quieras, o sea, hacía sus clases, pero era, profe, ¿puedo ir al baño? Y el profe era, no, ¿por qué no vas a ir al baño? Un profesor no te puede impedir nada, ¿no? Y era como, es que tú no sabes hacer las cosas y no sé qué, o sea, yo siento que lo que hacen los profesores no está bien solamente porque se creen con el poder, porque varios sí lo han dicho así, yo tengo el poder de la SEP y no me puedes hacer nada y lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo siento que está mal que entre ellos se protejan. Y que hay abuso de poder. Y Que hay abuso de poder, sí, efectivamente, que hay abuso de poder, porque es, yo soy el profesor y puedo hacer lo que quiera y, traes un boink y se me antojó y, o estoy dándote clase y no puedes comer y te quito tu paleta y mira como yo. No, primero que nada, ¿qué asco? Segundo, Así me hizo un profe a un segundo, niño en la secundaria y sí, apenas lo vi. yo también conozco un caso de un maestra, que la verdad, pues a ella denigraba muy feo a las personas, o sea, de que te decía, tú eres tonto, o sea, no voy a decir, o sea, no sé si puedo decir la palabra, pero voy a decir, eres estúpido, ¿o qué? ¿Tus papás no te enseñan? ¿Tus papás no tienen papá? Ah, sí, con razón. Entonces es como de, wow, ¿no? Sí, O incluso si le caías mal, no te dejaba ir al baño. Y si le caías bien, te dejaba ir, te dejaba ir a donde quisieras. pero ¿sabes qué? Te subía la Yo siento que los calificación. profesores también luego están tomando eso como poder porque varios papás llegan y les dicen, no, pues haga lo que quiera con mi hijo. Si no le hace caso, Ve. no lo deje ir al baño. O sea, los papás todavía les ayudan, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces los niños es como, no manches, ¿para dónde me voy? Si no tengo ni... El profe se pasa de lanza y mi papá todavía lo apoya. Entonces, ¿cómo le hago, O no? simplemente que le dices de que no, pues es que el profe me dijo eso. Ay, Ujú, o sea, también es efectivamente. algo muy feo porque no hay apoyo en ningún lado, pero en el caso que leímos, sí había apoyo de los papás y creo, y espero, y más le vale, al hacer, haya tenido consecuencias, porque también honestamente a la mayoría de los maestros no les dan una consecuencia como tal, simplemente es como una penalización, una advertencia, Ujú. y yo no conozco tantos casos, por ejemplo, yo iba en una escuela muy reconocida y creo que hay casos muy públicos que la mayoría de los maestros hombres y mujeres por cuestiones de que eran muy pasados de lanza de muchas maneras, em, pues muchas chicas, chicos, chiques fueron a denunciarlos. Ujú. Pero lo que pasó es que ahora sí que la escuela se limpió las manos y dijo, yo no sé, hagan lo que quieran con los maestros. Y al final del día, esos maestros siguen trabajando ahí. Y me consta porque o sea, yo me salí de esa escuela de secundario para prepa. Y, ¿cómo se llama? Y yo tengo varios amigos ahí y me decían de que no, es que siguen haciendo lo mismo y no hicieron nada. Entonces también es cosa de que aunque tú quieras hacer algo, no haces nada. Exacto. ¿Tú qué opinas, Jenny? Que solo te veo pensar y pensar. Pues es que lo que yo opino, bueno, es que todo va cambiando. ¿A qué me refiero? Anteriormente, y hablo de cuando nuestros papás iban a la escuela, su forma de enseñar de los maestros, o su forma de regañar, su forma de educar a los alumnos era con agresiones, era con golpes, o sea,
literal, había maestros que lanzaban el borrador, en ese entonces pues no existían los pizarrones de plumón, sino los de puro gis. Les pegaban con la regla, ya sea en las manos, en las piernas, creo les pegaban. Entonces, sí, lógicamente desde tiempo atrás se sentían como que protegidos por la SEP porque la autorización era el profesor. El alumno, aunque tuviera la razón, pero pues no se la daban por lo mismo. Entonces yo siento que desde hace tiempo atrás que se venía o que se veía así la educación en las escuelas, lógicamente lo veían normal hasta cierto punto o hasta cierto año que dijeron no ya. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que realmente estaban como que pasando el límite o pasando ese, o como decía lo que leímos, era como se aprovechaban del poder que tenían los profesores. Entonces, lógicamente ya nos apoyaban, entre comillas, un poquito más a nosotros en decir, ya no puedes tocar al niño, ya no lo, o sea, ya no le puedes pegar, ya no le puedes castigar, porque también habían castigos muy feos que eran lo que decías, dejarlos con libros en las manos, sí. O sea, habían castigos sí fuertes, incluso ponerles unas orejas de burro. Ándale, o sea, esa es humillación. Entonces, yo siento que los maestros, pues de una u otra forma se llegan a desesperar y no es justificación, o sea, no quiero decir que es justificación, sino que siento que lo hacen como que por rabia, ¿no? De decir, es que no me hacen caso y yo ya no sé qué hacer. Y antes, a lo mejor, cuando podíamos pegarles, o sea, como que entendían más, ¿no? Sí. No estoy diciendo que también piensen así los maestros, sino que los que sí llegan a agredir. Hay otros profesores, bueno, maestros o docentes que sí, o sea, lo hacen por querer lastimar al niño, por querer afectar al niño, o sea, como quien dice, porque son gente amargada. O sea, de hecho, hay algunos maestros que, bueno, yo me he enterado de uno que otro caso, que tienen odio a los niños, o sea, les tienen mucho odio a los niños y por la única razón que son docentes son para desquitar esa ira de que, pues, o sea, tanto odio le tienen a esos niños que ¿cómo haces para lastimarlo? Porque aparte hacen amenazas, los amenazan de que si dices algo, a la próxima te va peor, o te bajo calificación, o te repruebo. Entonces no solamente, o sea, ya es violencia física, puede ser violencia física o violencia psicológica. Entonces siento que también los niños se sienten entre la espada y la pared. Sí, bueno, es que hablemos desde niños de primaria, supongamos. Lógicamente un maestro, un docente, una persona adulta que manipula de esa manera a un niño, lógicamente el niño va a tener miedo. ¿Por qué? Porque, o sea, se podría decir, o como quien decía, la segunda casa es la escuela, o sea, porque sí, te la pasas mucho tiempo ahí. Entonces el niño o los niños también, otro síntoma que pueden llegar a tener es miedo ir a clases. Exactamente, ya no querer ir a clases. Otros síntomas que yo he visto a lo mejor en la televisión, que es que llegan a tener pesadillas por lo mismo de las amenazas o cosas así, y no conforme que el profesor humilla al niño, también como que agarra a otro niño que ve que es igual como agresivo, como agresivo. Ajá. Y le dice, o sea, para que el maestro no haga como que el trabajo sucio, agarra a otro alumno para que sea como entre niños, o sea, que la molestia sea entre niños. Pero quien está manipulando, quien está manejando todo eso es el maestro. Sí. Hasta aquí dejamos el video. Esperamos que les haya gustado. Denle like y comenten. ¿Quieren denos su opinión, experiencia o su opinión? O un caso que conozcan más grave. Exacto. De violencia de docente alumno. O simplemente su opinión. Así o un like. Con un like nos conformamos. Con un like está bien. Suscríbanse. ¿Para qué? Ya, eso es todo, chicos.